A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, hermanos, vamos entonces a meditar en la palabra de nuestro Dios. El tema que tenemos hoy le he titulado «Seremos arrebatados en su venida». O sea, seremos arrebatados en la segunda venida de Cristo. En otras palabras, el arrebatamiento se llevará a cabo cuando Cristo regrese. Quiero ir despacio. Quiero mostrar mis respetos a todos los cristianos, porque somos muchas organizaciones las cuales estamos sirviendo al Señor, y lamentablemente entre las miles de organizaciones cristianas que habemos, sería muy difícil encontrar dos organizaciones, solo dos, que pensáramos igual. Quiero decirle, entre miles y miles de organizaciones cristianas, cada una enseña algo diferente. Es decir, no estamos 100% de acuerdo. Por esa razón, quiero ir paso a paso. Quiero ir mostrando mis respetos a todos los siervos de Dios. Espero que también me den el respeto que necesitamos darnos delante de Dios, porque Cristo dijo: esto conocerán las gentes que son discípulos míos, cuando se amen unos a otros. En otras palabras, si yo muestro respeto a mis hermanos consiervos en el Señor, a los enseñadores, a los predicadores de otras organizaciones, la gente que nos escucha, la gente que nos mira en la televisión, no va a tener nada que comentar negativo. Nos va a mirar que estamos en paz, nos va a mirar como siervos de Dios, y eso es lo que a Dios agrada. Así es que voy con todo el respeto que debo de dar a cada uno de los siervos de Dios, a cada una de las organizaciones cristianas que de pronto me escuchen, y quiero dar mi punto de vista, quiero darles a conocer mi posición en cuanto a el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, el tema que tenemos en este día, recuerde, le he titulado «Seremos arrebatados en la segunda venida de Cristo Jesús». Aquí quiero hacer una aclaración. Hay, como le digo, diferentes versiones en ocasiones de una misma escritura. Y yo les voy a decir, hay una gran cantidad de cristianos, de enseñadores de la palabra de Dios, que han enseñado y están enseñando que la segunda venida de Cristo Jesús y el arrebatamiento de la iglesia es otra, lo cual en parte yo estoy de acuerdo ahí, porque no debemos mezclar una cosa con la otra. Pero por lo regular,
encontramos cuando leemos acerca del arrebatamiento de la iglesia o cuando escuchamos una enseñanza acerca de la segunda venida de Cristo, que se dice, una cosa es la segunda venida de Cristo, que puede acontecer el día de hoy, y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. O sea, se enseña que el arrebatamiento de la iglesia puede suceder hoy y la segunda venida de Cristo Jesús va a acontecer en 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Algunos enseñadores dicen que el arrebatamiento puede ser hoy y la segunda venida de Cristo puede ser en 3 años y medio. Mi posición, como le digo, lo que yo estoy mostrando en estos momentos es mi posición o en qué es en lo que yo creo con respecto a el arrebatamiento de la iglesia. Una vez más, al mensaje de este día le he titulado «Seremos arrebatados en la segunda venida de Cristo Jesús». Ahora, quiero ir por partes, porque como le digo, muchas veces los hermanos, las hermanas, nos escuchan a los que predicamos la palabra de Dios hacer declaraciones muy fuertes, muy enfáticas, muy determinantes. Pero muchas veces necesitamos nosotros una aclaración, una explicación, y hay veces que no se da. Muchas veces solamente se tira una línea y ya. Es decir, se hace una declaración sin ninguna explicación. Yo, para empezar, le estoy describiendo el título del mensaje de este día. El mensaje de este día es: seremos arrebatados en la segunda venida de Cristo Jesús. Yo quiero en estos momentos que vayamos a la Sagrada Escritura, porque como le digo, muchas veces solamente decimos el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo Jesús son dos cosas diferentes. Y se ubica el arrebatamiento de la iglesia hoy y 7 años después la segunda venida de Cristo. Y son más los hermanos que creen en esto, de que hoy puede ser el arrebatamiento de la iglesia y 7 años después la segunda venida de Cristo. Los que creen que puede ser el arrebatamiento hoy y 3 años y medio después la segunda venida de Cristo son menos. Ahora, mi posición en lo que yo creo es que vamos a ser arrebatados en la segunda venida de Cristo Jesús. Para comenzar, quiero llevarle a un punto muy importante y le quiero llevar a donde la Sagrada Escritura, cuando se menciona el arrebatamiento, se menciona que vamos a ser arrebatados en la segunda venida de Cristo Jesús. Para comenzar, quiero decirles, hermanos, hermanas, cualquier doctrina de la Biblia es muy profunda, es muy espiritual,
No se puede nada más hablar por hablar de una doctrina bíblica. Se debería de tomar el tiempo que fuera necesario, como lo estamos haciendo acá, para que llegáramos a un pleno entendimiento de lo que realmente nos dice la Sagrada Escritura. Entonces, a donde yo quiero centrarme en este día es a que en las Sagradas Escrituras, a través de varias personas diferentes, se nos enseña que el arrebatamiento de la iglesia va a ser en la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, vaya grabándose todo lo que yo le diga, para que así no nos confundamos. Pensemos en esto, que hoy es el arrebatamiento de la iglesia. Si hoy es el arrebatamiento de la iglesia, ahí estamos comenzando a ver la segunda venida de Cristo Jesús. En el mensaje anterior les hablaba yo de la destrucción de la humanidad incrédula y desobediente, que va a ser destruida por el mismo Cristo y que se presenta en Apocalipsis capítulo 19, cuando Cristo se manifiesta, destruye a los ejércitos de este mundo y lanza al lago de fuego al anticristo y al falso profeta. Pues hermanos, en el mensaje anterior yo les decía que esa era la culminación de la segunda venida de Cristo Jesús. En otras palabras, la segunda venida de Jesús comienza con el recogimiento de la iglesia, el guardar a la iglesia, el esconder a la iglesia, y ya de ahí está manifestándose la segunda venida de Cristo con los juicios, con los castigos a la gente incrédula y desobediente de esta tierra, incluyendo también al recogimiento del remanente de Israel. Pero a donde quiero centrarme primeramente para que nos entendamos es que hablar de la segunda venida de Cristo es hablar, en lo personal yo lo veo, de un espacio de 3 años y medio, en una sola venida con varios acontecimientos. Si de pronto usted, hermano, hermana, no me puede entender a la primera vez, no le culpo. Yo tengo 46 años estudiando la Biblia y la estudio por horas y horas y horas. Y déjeme decirle, esto no lo aprendí de la noche a la mañana. Han sido años y años y años de estar meditando en la palabra de Dios. Si por alguna razón usted no está de acuerdo conmigo en la primera oportunidad, no se preocupe, me va a ir entendiendo poco a poco, pero le pido que no se cierre, no se cubra con el manto de una organización religiosa, sino que abra su corazón para que nos revele el Señor la realidad de su palabra. ¿Qué les parece si comenzamos escuchando la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor Jesús? ¿Se acuerda? Cuando dice la palabra de Dios que pasaban el Señor y sus discípulos frente al templo de Jerusalén,
Se acuerda por allá en Mateo 24, versículos 1 y 2, donde los discípulos le llamaron la atención al Señor sobre los edificios del templo y los edificios adyacentes al templo, contiguos al templo. Y le dijeron: Maestro, mira qué grandeza, mira qué majestuosidad de edificios. Y se recuerda que el Señor Jesús les dijo: vean esto, pongan atención en esto, porque de esto no quedará una piedra sobre otra que no sea derribada. Por ahí, por el verso 3, Mateo 24, 3, dice que ya que estuvieron en un lugar tranquilo, los discípulos le preguntaron al Señor: Maestro, ¿qué señal habrá de tu venida? Fíjese bien, la pregunta de los discípulos, todos ellos eran hebreos, todos ellos eran judíos, le preguntan al Señor: Maestro, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Ahí es donde yo quisiera que usted, mi hermano, usted, mi hermana, pusiera atención, para que nosotros no vayamos a hacer diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, y que pensemos, como le digo, yo respeto a todos los enseñadores, pero si yo digo que hoy puede ser el arrebatamiento de la iglesia, estoy declarando que Cristo Jesús, que está en gloria en estos momentos, y si en este día va a ser arrebatada la iglesia, el Cristo que está en gloria ha de salir de su gloria y se ha de manifestar para recoger a la iglesia, lo cual estoy declarando que ya está viniendo Cristo, que está saliendo de su gloria y que está viniendo a recoger a la iglesia. Y si Cristo recoge a la iglesia y entra nuevamente a la gloria, como a veces enseña, que Cristo viene y arrebata a la iglesia y se la lleva a la gloria. En primer lugar, hermanos, yo no encuentro que la Biblia diga, o en donde dice, que el Señor al recoger o arrebatar a la iglesia se la lleva a la gloria. Yo no he encontrado escrituras que digan eso. Yo he encontrado escrituras que hablan de que el Señor arrebata a su iglesia, fíjese bien, es en la segunda venida. Luego se desatan los juicios sobre la gente incrédula y desobediente, y culmina la segunda venida de Cristo con la destrucción de los ejércitos de este mundo y la humanidad desobediente, ahí en Apocalipsis 19, con la manifestación de aquel jinete en un caballo blanco. El jinete viene con un vestido rojo, y que lo rojo es por la sangre que le manchan todos aquellos que él destruye. El asunto es que, como le digo, si nosotros decimos que el Señor Jesús en estos momentos está en gloria, pero que si hoy ha de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, el Señor tiene que salir de su gloria. Digo en parte porque físicamente estamos acá, y digo en parte porque espiritualmente somos uno con Cristo y estamos en gloria. Otro día les voy a hablar de eso. El asunto es este:
que si nosotros creemos que hoy es el arrebatamiento de la iglesia y que Cristo Jesús sale de su gloria, recoge a la iglesia y se va nuevamente a su gloria, tenemos que ser honestos y entender y aceptar de que estamos hablando ya de una venida. Es decir, si en estos momentos el Señor Jesús está en gloria, y si este día el Señor sale de su gloria, recoge a la iglesia y entra nuevamente a su gloria, esa ya cuenta como una venida. Y si 7 años después aparece el Señor Jesús en lo que se conoce como la segunda venida, entonces ya no sería la segunda venida, sino sería una tercera venida. Por mucho que nosotros no querramos reconocer, estamos haciendo de una sola venida 2 venidas. Una venida para el arrebatamiento de la iglesia, que se cree que va a regresarse la iglesia a la gloria con Cristo, y 7 años después salir nuevamente de la gloria el Señor con su iglesia para hacerle juicio a este mundo, lo cual le digo serían 2 venidas. Y el punto que ahora les estoy compartiendo, y no es que yo esté buscando seguidores, no es que yo esté buscando personas a quienes convencer, esto es lo que yo creo. Si usted cree diferente, pues mis respetos. Si usted de pronto me dice, hermano Rodríguez, perdone, pero aquí le está fallando y mire, esto es el fundamento, y usted me lo muestra y me convence por la Escritura y por el Espíritu Santo, yo encantado, se lo acepto. Pero aquí yo le estoy poniendo en este día, una vez más volvemos al título del mensaje que yo le presento en este día. Mi mensaje es el día de hoy, que seremos arrebatados en la segunda venida de Cristo Jesús. ¿En qué me baso? Recuerde Mateo capítulo 24, versículo 3. Los discípulos del Señor le preguntaron una cosa, y eso se encuentra ahí en el versículo 3, grábese esto. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Lo demás no lo tomamos en cuenta hoy. Solo vamos a tomar en cuenta la pregunta que le hacen los discípulos al Señor cuando le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Si usted se fija, la pregunta de los discípulos era solamente una cosa. ¿Qué señal habrá de tu venida o de tu regreso? ¿Qué señal se verá, se manifestará cuando tú vengas una vez más, tu venida? Por supuesto que no está hablando de su venida en carne o de la manifestación en carne de Dios. Estaban hablando con el mismo Dios en forma humana. Se estaban refiriendo aquí a la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida? Eso lo dice la Biblia Reina Valera. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, ahí en Mateo 24:3 dice, ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez? Mire, la Biblia, traducción en lenguaje actual, me parece más fácil de entender, porque la Biblia Reina Valera dice de esta manera, ¿qué señal habrá de tu venida?
Y en la Biblia, traducción en lenguaje actual, ahí en Mateo 24:3 dice, ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez? ¿Se da cuenta por qué le digo que a veces yo uso otras versiones? Porque considero que una o dos palabras o una frase puede ser más bien dicha y más fácil de entender en una versión que en otra. Aquí en la Biblia, Reina Valera dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Es la pregunta de los discípulos al Señor. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice, ¿cómo sabremos que tú vendrás otra vez? De manera que en la Biblia Reina Valera le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Y yo les digo, están hablando de la segunda venida de Cristo. Y en la Biblia, traducción en lenguaje actual, lo dice muy claro. ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez? Están hablando de la segunda venida. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, en Mateo 24:3 dice, ¿qué señal marcará tu regreso? Están preguntándole al Señor acerca de el regreso de nuestro Señor, de la segunda venida de nuestro Señor. Ahora, quiero que venga conmigo. Grábese esto. Mire qué precioso es ir meditando en la palabra de Dios paso a paso, sin prisas, tocando detallitos específicos que son muy importantes. Ya vimos en Mateo 24:3 que la pregunta de los discípulos al Señor era, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál será la señal que marcará tu regreso? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez? Está hablando de la segunda venida de Cristo. Ahora, les invito a que vayamos a Mateo capítulo 24, ahí mismo, pero a los versículos 29 al 31. El Señor les está contestando lo que ellos le preguntaron. Miren lo que dice acá en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. En la Biblia Reina Valera, posiblemente usted pueda descubrir en la parte superior, antes de empezar a leer el verso 29, ahí debe de haber una inscripción en letras negras. En mi Biblia, en la Biblia Reina Valera, la inscripción en letras negras dice, la venida del Hijo del Hombre. Si usted tiene la Biblia Reina Valera, es muy probable que usted encuentre la misma inscripción que yo encuentro en la Biblia que yo tengo aquí, y que dice, la venida del Hijo del Hombre. Ahí, en esa inscripción, en esa frase, en esas letras negras, le está describiendo al lector, el que tradujo la Biblia, que está a punto de aprender acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Y dice, la venida del Hijo del Hombre. Al decir la venida del Hijo del Hombre, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Ahora, leamos lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículos 29 hacia el 31. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30, ponga mucha atención. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Grábese esto que sigue. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Vamos
a leer una vez más el versículo 30. Primeramente acuérdese de esa inscripción en letra negra que nos da una idea de qué vamos a aprender a continuación. Y es esa inscripción en letra negra que dice la venida del Hijo del Hombre. Eso está señalando que vamos a leer acerca de la segunda venida de Cristo. Ahí no dice que vamos a aprender acerca del arrebatamiento. Ahí dice que vamos a estar descubriendo acerca de la segunda venida de Cristo, las señales, como le dijeron al Señor: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué será lo que nos mostrará que tú vienes nuevamente? Mire lo que dice el verso 30, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y de ahí en adelante ponga mucha atención. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y note esto: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, quiero que ponga mucha atención ahí, porque aquí se está mostrando la segunda venida de Cristo. Y podría decirle, apenas unos instantes, un segundo, 2 segundos, qué sé yo, será el arrebatamiento de la iglesia. Pero el arrebatamiento de la iglesia está contemplado en la segunda venida de Cristo, o dentro del periodo de la segunda venida de Cristo. Pero vamos al verso 31, ¿qué le parece? Donde dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No quiero aprovechar esta oportunidad para confundir a los hermanos. Si yo fuera otra persona, podría aprovechar esta oportunidad y lograr convencerlos de que aquí, en la segunda venida de Cristo, es el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, esta porción de la Escritura no debemos tomarla nosotros como el arrebatamiento de la iglesia, sino como el arrebatamiento del remanente de Israel. Y aquí es donde muchos hermanos últimamente se me han sacudido, se me han sorprendido, porque estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia y del arrebatamiento del remanente de Israel. Quiero que ponga atención aquí, que dice en el verso 30: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Habrá una señal, habrá una muestra, habrá un acontecimiento que marque la segunda venida de Cristo, visible para los que tengan que ver la segunda venida de Cristo. Hace unos meses atrás di un tema donde les digo: la iglesia de Cristo no verá el arrebatamiento. Y muchos hermanos se asustaron. Y con un solo versículo les aclaré la situación. Porque les digo, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, la transformación de los creyentes, o la transformación de la iglesia, será en un instante, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 52, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. Entonces, hablemos de la segunda venida de Cristo Jesús.
el primer acontecimiento que será de segundos, fíjese bien, el primer acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia, el cual no va a necesitar señal. Y usted puede decirme, hermano Rodríguez, pero ahí los discípulos le dijeron al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Acuérdese que los discípulos ahí en Mateo 24:3 le hicieron no una pregunta, sino dos, y hay veces que se miran tres preguntas. Lo primero que le preguntaron al Señor, porque el Señor, cuando los discípulos le dijeron, Señor, mira qué majestuosidad de edificios, qué fortaleza de edificios, hablando del templo de Jerusalén y los edificios que estaban ahí juntamente al templo. Y acuérdese que el Señor les dijo a los judíos, a sus seguidores hebreos, les dijo, de lo que ustedes ven del templo de Jerusalén y los edificios que están a su alrededor, no quedará una piedra sobre otra. El Señor les estaba profetizando lo que sucedió en el año 70 con la destrucción del templo y prácticamente una destrucción terrible y una matanza terrible de judíos en Jerusalén. Entonces, el Señor, cuando ellos le mostraron el templo y los edificios, el Señor les dijo, de estos edificios tan majestuosos, tan fuertes, no va a quedar una piedra sobre otra. Ahí es donde ellos le preguntaron al Señor lo primero, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo han de ser destruidos estos edificios? Esa es la primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor les responde esa pregunta a los discípulos hebreos, a los discípulos judíos. Y les dice, este templo, estos edificios van a ser destruidos. Y ellos dicen, ¿cuándo van a ser destruidos? Y de paso, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y el Señor les declara cómo sería su segunda venida a sus discípulos, a los hebreos. Acuérdese, ya no iban a estar aquellos discípulos, pero ellos estaban como representantes del pueblo hebreo. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús regrese a esta tierra, en primer lugar va a recoger a la iglesia sin que haya ningún acontecimiento en el cual la iglesia pueda sentir o ver algo. O sea que ahí, de cierta manera, tenemos que estar de acuerdo de que será un arrebatamiento secreto para la iglesia. Pero si lo vemos ya, cuando se manifiesta el Señor a los demás, en otras palabras, en un instante ocurre el arrebatamiento secreto de la iglesia. Y en otro instante ya está habiendo una aclamación, ya está habiendo mucho ruido, ya todo el mundo se está dando cuenta y es el mismo, vamos a decir, la misma segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, lo primero es el arrebatamiento de la iglesia en cuestión de segundos. Grábese 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. La iglesia será transformada, la iglesia será recogida en un instante.
Y en un instante más ya está habiendo una aclamación para que el mundo se dé cuenta de que aquel Cristo que predicaron los creyentes sí era realidad. Y se van a lamentar, van a sufrir, van a tener dolor de no haber creído en ese Cristo. Pero acuérdese, el pueblo de Israel, desde que rechazó al Señor, de cierta manera, Dios ya no estuvo tratando con ellos. Como que el reloj que marcaba el tiempo para Israel se quedó detenido ahí, allá cuando la entrada triunfal a Jerusalén, cuando el pueblo de Israel no quiso recibir al Señor, el Señor les dijo por allá en Mateo 23, desde este momento no me volverán a ver hasta el día que digan bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, es la segunda venida de Cristo. En esa segunda venida de Cristo, en el primer instante de la segunda venida de Cristo, es recogida la iglesia sin que la iglesia se tenga que dar cuenta de nada. La iglesia no necesita señales de nada. Por eso es que el Señor exhorta a la iglesia constantemente que la iglesia esté preparada. Velad porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Velad y orad para que no entres en tentación. Mira que no vayas a andar de borracho y haciendo tantas cosas y te sorprenda de pronto la venida del Señor. Eso dice en Lucas 21. En fin, la iglesia no necesita ninguna señal. La iglesia tiene que estar preparada porque en cualquier instante el Señor la recoge. Pero en cuanto la iglesia sea recogida sin ningún ruido, sin ninguna aclamación de nada, recogiendo la iglesia el Señor y manifestándose el Señor a este mundo, incluyendo a los judíos. Porque dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis capítulo 1, y habrá lamentación de todo el mundo, y me verán los que me traspasaron. Por lo tanto, en la segunda venida de Cristo, la iglesia es recogida en un instante, y en un instante ya hay una tremenda aclamación, y entonces es cuando el mundo ve a Cristo, entonces es cuando el pueblo israelita ve a Cristo y le reconoce. Y cuando el pueblo israelita ve a Cristo y le reconoce, entonces es que el Señor manda recoger a aquellos que se mantuvieron fieles esperando a su Mesías. Por lo tanto, entre el arrebatamiento de la iglesia y el recogimiento del remanente de Israel, hermanos, es tan cercano que yo podría decir cuestión de segundos, porque ya entrando en el terreno espiritual, déjeme decirle, yo he tenido algunas experiencias donde Dios me ha mostrado cosas que pueden necesitarse de días para entenderlo, o para recordar algo, Dios me lo ha revelado en cuestión de segundos. Entonces, grabémonos esto. Leamos una vez más Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Y démonos cuenta que ahí está la segunda venida de Cristo. Pero para entonces ya la iglesia no está ahí. Ya la iglesia fue recogida, como le digo, en el inicio de la segunda venida de Cristo. En la misma segunda venida de Cristo, en el mismo lapso de tiempo de la segunda venida de Cristo, es recogido el remanente de Israel que tienen que ver al Señor, que tienen que sentir dolor de no haberle reconocido.
y que al arrepentirse ellos, entonces el Señor los manda a recoger. Grábese esto. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar con el Señor. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, y en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, encontramos el recogimiento o arrebatamiento de la iglesia, sin ninguna señal de nada, porque no necesitamos señal, porque no habría tiempo para mirar una señal, siendo que nuestra transformación será en cuestión de segundos, en un abrir y cerrar de ojos, pues yo diría que casi ni un segundo. Entonces no hay tiempo para poder nosotros ver o apreciar o valorar lo que se está manifestando. Pero en ese mismo instante, cuando nosotros somos recogidos, el Señor se les está revelando a los judíos. Ahí ellos les va a doler el corazón por no haber creído antes. Ahí se van a arrepentir. Y los que han estado esperando a su Mesías, que no son todos los judíos, ellos van a calificar, oiga bien, para que sean recogidos por el Señor. Y es a los que manda los ángeles el Señor a recogerlos. Grabémonos esto. En el arrebatamiento de la iglesia, nosotros nos encontramos con el Señor, ya en el estado de glorificación, porque somos transformados y ya nos encontramos con Él. En el arrebatamiento o el recogimiento del remanente de Israel, el Señor manda a sus ángeles a recogerlos. ¿Se da cuenta? Y al mismo tiempo se descubre que no solamente los judíos o los hebreos reconocen al Señor como su Mesías, que rechazaron, sino que también el mundo se da cuenta de que ese Cristo que predicaron los creyentes, los cristianos, era una realidad, y ahí también ellos sufren porque no le recibieron. Mire lo que dice aquí, Mateo 24, versículos 29 al 31. Dice, es más, vamos a leer solo verso 30 y 31. Yo anoté aquí el versículo 29 por las señales que se manifiestan ahí y que sí van a ser vistas por los que se queden acá, no por la iglesia. Otro día vamos a hablar más acerca de esto. Pero el verso 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí sí hay una señal. Ahí sí hay algo que muestra la segunda venida de Cristo. Pero como le digo, ahí ya la iglesia ya no está, porque la iglesia será transformada en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia no tendrá tiempo de ver ninguna señal, pero el pueblo de Israel, lo que conocemos como el remanente de Israel, una parte del pueblo de Israel que ha estado esperando a su Mesías, ellos sí van a ver esa señal. Pero no solamente ellos. Mire lo que dice acá, verso 30, Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí está, la señal de la venida de Cristo. ¿Para quién? Ahí dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, esa señal de la venida de Cristo, un día de estos vamos a hablar lo que más o menos nos da a entender la palabra de Dios que será la señal. Pero mire, dice aquí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermano, hermana, los cristianos no debemos ubicarnos ahí, porque estaríamos al nivel con la gente incrédula y desobediente de este mundo. Para entonces ya la iglesia ya fue transformada, ya fue recogida. Por eso le digo, estas señales son para la gente incrédula y desobediente del mundo, para que se den cuenta que a ese Jesús, el Cristo que les predicamos, deberían de haber creído en Él. No creyeron en Él. Aquí es donde ellos van a tener el primer golpe al corazón, porque se van a sentir completamente desanimados, porque se dan cuenta que aquel que les predicamos era el que debían haber aceptado y lo rechazaron, no quisieron saber nada de Él, y ahí comienza, hermanos, el tormento para ellos. Dice así: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, fíjese bien, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es una señal, la verán las gentes de la tierra, los habitantes de la tierra, todas las naciones del mundo, todos los que nunca creyeron en Cristo, y también los desobedientes, los que un día creyeron, pero se les hizo fácil volver a meterse en los mismos problemas, y ahí tuvieron que participar junto con los incrédulos. Pero mire lo que dice acá en el verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No va el Señor a mandar a recoger a los que se están lamentando de toda tribu, lengua y nación, porque esos son los incrédulos, y están ahí entre ellos los desobedientes. No van a ir a recoger a esos. Tampoco va a ir a recoger a la iglesia, porque la iglesia no va a estar lamentándose de que no aceptó a Cristo. No, la iglesia es de Cristo. La iglesia no tiene por qué estar ahí. Quienes están ahí y por quienes el Señor va a enviar a los ángeles es por el remanente de Israel. Esta es la promesa que el Señor les hace a los discípulos como representantes del remanente de los judíos. Ojalá que me entienda. Se lo leo una vez más. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí está la señal de la venida del Señor. Ahí está la aclamación de la venida del Señor. Ahí está el sonido de trompeta, ahí está el sonido de lo que dicen los ángeles. El asunto es que hay una tremenda aclamación para que se den cuenta los incrédulos y desobedientes de este mundo. De ahí, en ese mismo instante, los judíos reconocen a su Mesías, y son instantes nada más cuando los judíos reconocen a su Mesías, y a todos aquellos que reconocen al Señor ya los están recogiendo los ángeles. Pero ahí no está la iglesia ya fue recogida. Ya lo que está recogiendo el Señor ahí es al remanente de Israel. Pero el punto principal, grave es esto: tanto el arrebatamiento de la iglesia se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo, que será el principio de la segunda venida de Cristo, los primeros instantes de la segunda venida de Cristo, y a continuación instantes también que los conocen al Señor y también los recoge, pero es parte de la misma segunda venida de Cristo. Una vez más, busquemos no mezclar el arrebatamiento de la iglesia, que está claramente anunciado en 1 Corintios 15:52,
y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Y aún allá en Primera de Tesalonicenses 4, 17, cuando habla de que nos reuniremos con el Señor en las nubes, fíjense bien, esto más que todo es para el pueblo de Israel, porque muchas veces nosotros estamos confundiendo o estamos mezclando una cosa con otra. Nosotros, la iglesia, no podemos ubicarnos donde vemos la señal de la venida del Señor, donde vemos al Señor y nos encontramos con Él. Grábese esto, Primera de Corintios 15:52, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y estaremos con el Señor. Por lo tanto, no necesitamos ninguna señal, ni vamos a ver ninguna señal, y aquí me voy a adelantar un poquito. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, dice que Dios nos bendijo en Cristo con todas las bendiciones en gloria, que Dios nos ve sentados con Cristo en gloria. Si yo les pregunto en estos momentos, ¿dónde está Cristo? Hermanos cristianos, hermanos en la fe, ¿dónde está Cristo? Todos me van a decir, Cristo está en gloria y Cristo está en mi corazón. Desde el momento que nosotros creemos que Cristo está en nuestro corazón, también nosotros creemos que nosotros estamos unidos a Cristo. Cuando creímos en Cristo que está en gloria en estos momentos, pero que pasó por la muerte y por la resurrección. De manera que si nosotros creemos en el Cristo resucitado y glorificado, y Cristo está en gloria, nosotros espiritualmente estamos en gloria porque somos uno con Cristo. En el momento del arrebatamiento, no pensemos que el Señor va a venir a recoger todo acá. Fíjese bien, ya nosotros en parte que somos espirituales y que por la fe estamos unidos a Cristo, ya nosotros estamos en espíritu unidos a Cristo y Cristo está en gloria. Cuando Cristo se manifieste, nosotros vamos a ser manifestados con Él. Eso lo dice allá en Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, una vez más, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero usted me mira aquí, usted que me está mirando por Facebook o por YouTube, o que me está mirando por Majestad Televisión, usted me está mirando aquí. Físicamente estoy en esta tierra. Algo tiene que acontecer para que yo salga de este mundo en el arrebatamiento. Pero como soy uno con Cristo y la palabra de Dios dice que el que se une con Cristo, un espíritu es con Él. Al creer en Cristo, yo ya estoy unido con Él en el espíritu. Y en el espíritu yo ya estoy en gloria. Dios me mira en gloria juntamente con Cristo. En el momento que Cristo vaya a arrebatar la iglesia, simplemente va a ser una transformación de lo que está en esta tierra y vamos a ser uno ya plenamente con Cristo. Entonces, no necesitamos, como le digo, una señal, ni necesitamos ver nada, porque estamos más cerca de Cristo y estamos más en la gloria de lo que usted se imagina. Si vemos las cosas espiritualmente,
estamos más en la gloria que en la tierra. En otras palabras, nosotros ya estamos anclados en gloria, porque Cristo está en gloria. Él está sentado en poder y gloria y nos tiene sentados con Él. De manera que en el momento que vaya a ser el arrebatamiento de la iglesia, solamente sufriremos una transformación y ya estamos en un instante con Él. En ese mismo instante hay una aclamación, hay mucho ruido, hay mucha manifestación en esta tierra para que los incrédulos y desobedientes se den cuenta de lo que perdieron y para que los israelitas reconozcan a su Mesías que rechazaron para que nosotros entráramos, y luego el Señor los recoge. Pero el punto principal y el punto más importante, que será en la segunda venida de Cristo Jesús. Les voy a leer algo más. Esto está interesante y una vez más le digo, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se manifiesta que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia que se pueda llevar a cabo hoy y otra cosa es la segunda venida de Cristo que se manifieste 7 años después o aún 3 años y medio después. El punto que yo estoy exponiendo, que yo creo en el arrebatamiento de la iglesia en la segunda venida de Cristo Jesús. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, pero entonces el Señor no nos recoge y nos lleva a su gloria por 7 años. No, hermanos, en primer lugar, no hay fundamento en la Biblia que nos diga que nosotros somos recogidos por el Señor y que nos lleva a la gloria. Estando con el Señor estamos en la gloria, hermanos. No necesitamos ir a ningún lado. Estando con Cristo estamos en gloria. Ahora, si nosotros decimos que estamos en esta tierra en el tiempo y que de aquí el Señor nos recoge y nos lleva 7 años a la gloria, es un error, porque no podemos nosotros meter el tiempo a la eternidad. Hablar de la gloria de Dios es hablar de la eternidad, y no podemos nosotros mezclar una cosa con la otra. No podemos nosotros decir nos vamos a ir a la gloria por 7 años. Imagínense lo que serían 7 años en la gloria. Eso sería una gran diferencia. Entonces, hermanos, hermanas, grábense esto. En la segunda venida de Cristo, como ya lo vimos aquí, es cuando hemos de ser arrebatados. Pero ¿qué les parece? Si vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, al capítulo 4, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en los versículos 16 y 17. Dice así: Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Grábese esto. Aquí, esto que usted está mirando no es para la iglesia. Fíjese bien, es la manifestación para los que han de ver y han de escuchar. Note, el mismo Señor con voz de mando. Se va a escuchar la voz del Señor Jesús. Se va a escuchar la voz del arcángel, o sea, un eco de la voz de un arcángel, y trompeta de Dios, un sonido ensordecedor, descenderá del cielo. Hablar de descender es hablar de mostrarse, es hablar de manifestarse. Y nosotros, como le digo, no vamos a tener tiempo de ver que el Señor se muestre, que el Señor se manifieste, porque lo nuestro es un instante nada más. Ya la manifestación es para los incrédulos
y para los judíos. Por eso, hermanos, está tan mezclada la palabra de Dios que se requiere la revelación del Espíritu Santo. De otra manera, vamos a hacer una mezcla de estas dos cosas y vamos a terminar haciendo de una segunda venida dos. O sea, una segunda y una tercera. Mire lo que dice acá. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Esto es lo que se enseña sobre el arrebatamiento de la iglesia, que supuestamente va a ser hoy el arrebatamiento de la iglesia y 7 años después la segunda venida de Cristo. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y ahí estaremos siempre con el Señor. En esta parte, el corazón de todo es esa relación del Señor con los que murieron y esa relación del Señor con los que estén vivos acá. Otro día lo vamos a tocar muy detenidamente. El punto aquí es, venga conmigo al versículo 15, a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Dice así: les decimos esto en palabra del Señor. Mire qué precioso. El Espíritu Santo está hablando a través del apóstol Pablo y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Les decimos esto como si fuera el mismo Señor que lo está diciendo. Les decimos esto como de parte del Señor. Que nosotros que vivimos, note esto, se está refiriendo a los creyentes, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Entonces, ¿cómo podemos decir que en Primera de Corintios capítulo 4 versículos 16 y 17 se hace referencia al arrebatamiento de la iglesia, y que 7 años después o 3 años y medio después es la segunda venida de Cristo, cuando en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 15 dice: les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Fíjese bien, o sea, vamos a ser arrebatados por el Señor, la iglesia va a ser arrebatada por el Señor en la segunda venida de Cristo. Y la Biblia está llena de escrituras donde enseñan que la iglesia de Cristo debe estar esperando la segunda venida de Cristo. Directamente. Yo creo que ahí nos vamos a detener. Como le digo, posiblemente hay hermanos que digan: hermano Rodríguez, no me suena muy bien. Es que a poco se ha penetrado mucho de esta forma de ver las cosas con una gran diferencia de tiempo. Grábese esto: si hoy es el arrebatamiento de la iglesia, va a ser en un segundo, porque sufrimos una transformación en un abrir y cerrar de ojos y ya estamos con el Señor, y apenas somos recogidos y ya el mundo está viendo al Señor en gloria, y ya el pueblo de Israel, el remanente de Israel, está viendo al Señor en gloria, y ya el Señor, que no necesita horas ni minutos, ya está enviando a recoger a aquellos que merecen ser recogidos del pueblo de Israel. Pero hermanos, el tiempo se va y ya se me terminó.